hay un cartón, estoy viendo, de Garci Monero, que están en el desierto, está el presidente sobre un bote, dando la instrucción de avancen hacia allá, nada más que no hay agua, no hay agua y el bote está roto, y se refiere pues, a que la reforma electoral no camina. Y vamos a platicar de esto con el diputado Jorge Romero, coordinador de los legisladores de Acción Nacional. Hola, diputado, como siempre, qué gusto saludarle, buen día. Buenos días, Mario, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy buen día. A ver, platícanos primero, ¿en qué punto se encuentra este asunto de la reforma? Porque la última vez que platicamos fue, si no me equivoco, después de la movilización del INE, en donde el mensaje fue, no queremos que avance la reforma constitucional, porque violenta la autonomía y otros principios del INE, y lo que dijo el gobierno fue, bueno, pero entonces vamos a la reforma de leyes secundarias, y parece que esa tampoco camina, diputado. Fíjate, Mario, que nosotros estamos conscientes de que pues el acto de haber prorrogado la reforma, que hace 2 días debió de haberse ya votado, porque ya estaba enlistada en el orden del día, pues es un acto que refleja muchas cosas. Mira, a ciencia cierta solamente te las pueden decir ellos, pero ellos me refiero al oficialismo, al gobierno, a los de la mayoría, pero pues hay muchas cosas que se deducen de manera fácil. Ya lo hemos leído en muchos lugares, si no se votó el martes es porque algunos dicen ni entre ellos se pudieron poner de acuerdo, otros dicen que porque quieren que sea muy seguida la votación entre la reforma constitucional y su famoso plan B, que son reformas a las leyes secundarias. Algunos incluso pueden llegar a pensar que ya ni siquiera va a haber una reforma constitucional porque saben que se va a perder. En fin, para nosotros, Mario, lo más importante es dejarle muy claro a todas esas personas, a todas esas mujeres y hombres que se manifestaron el 13 de noviembre, que por considerarla tóxica, por considerarla regresiva, Acción Nacional y estoy seguro que toda la oposición, vamos a votar el día que ellos quieran, el próximo martes o el próximo mes o el próximo año, cuando ellos quieran, en contra de esta reforma, porque es una reforma que no ve para adelante, es una reforma que ve para atrás. Y si me permites un último comentario, es una pena que se haya generado una inercia en donde se suponía íbamos a votar más de 100 iniciativas, íbamos a hacer una iniciativa de conjunto de lo que se nos ocurrió a todas las fuerzas políticas, y al final otra vez es solamente discutir en la Cámara de Diputadas y Diputados la iniciativa de un presidente. Pareciera que es la única agenda que le interesa a la mayoría, la del presidente. Hemos platicado aquí con usted de los temas y usted en algún momento decía, bueno, si vamos a una reforma en todo caso, pues nosotros traemos nuestros temas y traemos la segunda vuelta, por ejemplo, para la elección presidencial, sí, claro, entre otras. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hay algún diálogo mínimo o todo está, como dice usted, concentrado en la reforma presidencial? Mira, sí se intentó, yo también debo de reconocerlo, sí se debe de reconocer, que por lo menos en algún momento, te estaré hablando de hace un mes, Mario, 5 semanas, mes y medio, incluso se formalizó la creación de una mesa de trabajo para precisamente eso, empezar a hablar de todas las iniciativas, no solamente de la presidencial. Yo tampoco lo sé a ciencia cierta, pero tampoco es tan difícil de deducir qué fue lo que pasó. Pues lo que pasa, Mario, es que podrás tener la mejor de las intenciones, e insisto, las reconozco. El problema es que de nada sirven si al final te topas con una pared que está precisamente en Palacio Nacional, y después ya no te autorizan las cosas. O sea, esa es la lamentabilísima realidad de esta y de la anterior legislatura. Podrán irse armando las mejores de las intenciones de todos lados, que si al final ya sabemos quién no lo autoriza, no pasa. Así de simple. Mira, ya ni siquiera se los extraño, o sea, ya ni siquiera es, hasta casi entendemos su resignación, ya ni siquiera la nuestra. Entonces, eso es lo que lamentablemente ha pasado. No existe división de poderes. Yo, como lo he dicho, el oficialismo en la Cámara ya más bien debiera de llamarse la oficialía, en lugar de oficialismo, porque esta es una prueba más de que por más que se tenía la intención de acordar en algo, dan manotazo, no se puede, y se tiene que debatir lo que se le ocurrió solo a una persona. Así están las divisiones de poderes en este país, man. Bueno, ahora eso o sea, es... no hay.
Pues no hay porque van en la misma línea, digamos, del presidente. Y hay señales, hay alguna señal, diputado Jorge Romero, de cuándo podría avanzar la discusión, o aquí el control de los tiempos lo tiene completamente el oficialismo, en el sentido de si le mandan la propuesta para discutirse en este periodo o al siguiente. Mira, se supone que vamos a votar la constitucional el próximo martes, pero ya tenemos que reiterar que se supone. Es decir, respondiendo a tu pregunta, en efecto ellos, al tener la mayoría que tienen, sí disponen de la agenda. Esa es la verdad, esa es tristemente la verdad. Y tampoco consensan ni siquiera las prórrogas, esas las avisan. Nos enteramos en la misma rueda de prensa que todos ustedes. Entonces, nosotros estamos conscientes de que sí existe una posibilidad real de generar una reforma, pero ya no sabemos. Y como lo dije en otro espacio, mira, lo digo con todo el respeto, de verdad, no lo estoy diciendo con sarcasmo, en mala onda, lo estoy diciendo en verdad como diagnóstico. Si va a haber reforma o no, yo creo que no lo saben ni los diputados de Morena, ni ellos. Ahora, lo que sí ha pasado, diputado Jorge Romero, es que después de la marcha, no solo por la marcha, pero entre otras cosas después de la marcha, pues revivió también la alianza opositora, y lo digo porque parece que en el Estado de México y en Coahuila, que son las elecciones que habrá el próximo año, pues todo apunta a que van a ir de la mano PRI, PAN, PRD, ¿correcto? Sí, es correcto. Mira, nosotros lo hemos dicho desde un principio. Si existe consistencia en una alianza, es funcionar como alianza en lo parlamentario, entonces una obvia consecuencia es funcionar como alianza en lo electoral. Lo que también hemos venido diciendo es que no es posible en sentido inverso. O sea, no hay manera de que vayamos juntos a pedir el voto si ni siquiera en lo esencial nos ponemos de acuerdo en lo parlamentario. Es absurdo. Entonces, como sí estamos funcionando como coalición parlamentaria, entonces por supuesto que lo haremos también en lo electoral. También dejando claro, Mario, lo ha hecho así, ver así nuestro presidente nacional, Marco Cortés, que este requisito subsiste de manera permanente. Es decir, si no se cumplen con las condiciones de funcionar como alianza en lo parlamentario, se caen las alianzas en la electoral. Así falte un minuto para la elección, Mike. Así falten 10 segundos para la elección. O sea, requisito sine qua non de una alianza electoral es una alianza parlamentaria, ponernos de acuerdo los tres prácticamente en todos los temas, o por lo menos los de primordialísima importancia. Entonces así es como vamos funcionando y vamos funcionando bien. Le agradecemos mucho al gobierno que haya logrado unirnos otra vez. Pues sí, les dio el empujón que hacía falta. Y por último, diputado, nada más déjeme preguntarle por un aspecto que me parece grave que vimos esta semana, que es el asunto de el espionaje, que continúa, que no es nuevo, lo hemos visto particularmente expuesto a través de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Pero a mí me pareció particularmente grave que de sus últimas apariciones reveló conversaciones de Claudia X González con el dirigente del PRI, con Alejandro Moreno, y me parece grave porque lo que confirma pues, es que el espionaje no es una práctica que haya ocurrido en el pasado, sino que siguen haciéndolo de manera cotidiana, y que pues los dirigentes partidistas o no partidistas pues son los blancos de esto, que se distribuye además después de manera, a mí me parece escandalosa, porque nos puede gustar o no lo que platiquen los actores políticos en privado, pero me parece que la privacidad tendría que ser un valor supremo en el que todos tendríamos que estar de acuerdo, periodistas, políticos, todos. Por supuesto. ¿Cómo ven ese tema y qué van a hacer? Porque de pronto parece que se ha normalizado el espionaje a ese nivel de cinismo. Mira, yo te diría, y no es, qué bueno que lo señalas, no es, ¿cómo te diré? No es un conformismo, es más bien tener los dos pies sobre la tierra, el saber que eso es algo que sucede. Por supuesto que sucede, lo damos por hecho. Todos los que estamos en esto lo damos por hecho. Es más, yo siempre en mis llamadas telefónicas los mando saludar, siempre, les deseo buenos días. O sea, yo lo que te quiero decir es un tema más de todos los que dijeron que cómo era posible que sucedieran y que iban a acabar, y ahora yo creo que están no solo igual, sino peor. Casi te puedo asegurar que peor.
porque además la tecnología avanza y cada vez hay más disponibilidad para hacerlo. Entonces, lamentablemente nosotros lo que no tenemos son pruebas fidedignas. Estas son denuncias que uno tiene que hacer en los casos particulares en donde puede comprobarle, pero por supuesto que es algo que nosotros recriminamos, que es increíble no solamente el hecho en sí, sino que puedas tú exponer a una persona, sea buena, sea mala, como tú quieras, exhibir a una persona, precisamente con base en el espionaje, y que ni siquiera haya ni la más mínima sanción oficiosa por parte de las autoridades. Es, como tú bien dices, algo que no ha dejado de estar en este país, y por supuesto que nosotros lo repudiamos, lamentabilísimamente lo damos por sentado, y que por supuesto después de un análisis tendremos que ver cómo reaccionar, pero si algo te aseguro es que son cosas que no se van a quedar así. Ya después, en el futuro, ya platicaremos más cosas, querido Mario, pero es una más de las que no se van a quedar así con los abusos de ustedes. Bueno, diputado Jorge Romero, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Te agradezco mucho a ti, Mario. Buen día a ti y a todo tu auditorio.